Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí el profesor Gómez. En el día de hoy estamos con un video de álgebra lineal y un tema muy específico que es el tema de subespacio vectorial. Para ello nos apoyaremos en tres libros que son de suma importancia dentro de mi colección de libros de álgebra lineal, como son el libro de Fundamentos de Álgebra Lineal del profesor Larson Falvo. Tengo el libro del profesor Stanley Grossman, que es Matemáticas 4, Álgebra Lineal, es el editorial Magro-Hill. Y tengo el libro del profesor Giovanni Pizzella, de la Universidad de Carabobo. Para ello, bueno, vamos a empezar con la definición de lo que es un subespacio vectorial. Entonces tenemos el concepto de subespacio vectorial que nos dice un subconjunto no vacío de H, un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial B es un subespacio de B si se cumplen las dos reglas de cerradura. Es decir, yo tengo aquí, supongamos, que nosotros tenemos un espacio vectorial B. Dentro de ese espacio vectorial B tenemos un subconjunto no vacío llamado H. Vamos a definir H como un subconjunto de B. H es un subconjunto de B. Un subconjunto no vacío, porque el conjunto vacío también es un conjunto, ¿no? Se dice que H es un subespacio vectorial si cumple con dos reglas de cerradura. Primero, X que pertenece a H y Y que pertenecen a H, entonces la suma también pertenece a H. Es decir, que la suma sea cerrada. Eso se llama las reglas de cerradura. Y la segunda regla es la de un producto por un escalar. Es decir, si X pertenece a H, X es un elemento de H. X un elemento de H. X, Y. Entonces, alfa por X pertenece a H para todo escalar alfa. Ahora cuando hablamos de escalar estamos hablando de un número real. Bien, todo escalar. Entonces, vamos con esa definición para resolver nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio quiero tomarlo del libro del profesor Giovanni Pizzella y dice lo siguiente. Vamos a escribir. Nos dice que, bueno, determine cuál de los subconjuntos indicados son un subespacio vectorial del espacio vectorial dado. Vamos con el primer ejercicio. Entonces, tenemos como nuestro primer ejercicio, dice así. X menos X, tal que X pertenece a los reales. Es decir, tenemos un par ordenado, o sea, dos componentes, estamos en R2. X que pertenece a los reales en el espacio vectorial de R2. En el espacio vectorial de R2. Y entonces me piden que determine si ese par ordenado, es decir, si esto que tenemos aquí es un subespacio vectorial. Entonces, bueno, para ello tenemos entonces que aplicar las dos reglas de cerradura. La primera regla, ¿qué nos dice? La primera regla es muy sencilla. Nos dice, bueno, que la suma sea cerrada. Entonces, si necesito la suma, debo de construir dos vectores de dos componentes. Entonces yo voy a decir, bueno, tenemos un vector 1, cuyas componentes van a ser x1 y menos x1, dado que tiene que tener la misma forma que tenemos al inicio, ¿no? Tiene que tener esta misma forma. O sea, que la primera componente sea x y la segunda sea igual a la primera, pero cambiada de signo. Entonces llamé un vector b1 que tiene como componente x, la primera componente x1 y la segunda sería la primera, pero cambiada de signo. Ahora vamos a construir un vector b2 que estará como componente primaria x2 y menos x2. Ahí están dos vectores. Bien. La suma de estos dos vectores, ¿cuánto me da? Yo sumo b1 más b2. Me daría, si es la suma usual, porque en el ejercicio no me indican nada, cuando no me indiquen nada estamos hablando de la suma usual. Es decir, que sumaría vectorialmente primera componente con primera componente con primera y segunda con segunda. A menos que en el concepto de la suma me indiquen cómo realizar la suma. Lo mismo va a suceder con el producto por un escalar. Si es el usual,
Es un escalar multiplicado por cada componente del vector. Entonces en este caso no me dicen nada, asumo que la suma es usual. Entonces me quedaría x1 más x2, menos x1 menos x2. O sea que esto también puede ser escrito como x1 más x2, saco factor común menos x1 más x2. Como pueden observar, esta forma está perteneciendo al subconjunto indicado, al subconjunto de vectores. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, que sí, pertenece al subconjunto. Ese subconjunto no está definido aquí, dice x menos x, tal que x está en el espacio vectorial de R cuadrado. O sea, vamos a decir que pertenece a H. Siendo H, pues este es su conjunto. Vamos a indicar que H es este subconjunto que tenemos aquí. Pues. Este es su conjunto de vectores. Vamos ahora con el segundo axioma, que es la multiplicación o el producto por una escalar. Entonces tenemos x y menos x. Aquí nos daría entonces alfa por x menos alfa por x. Como pueden observar, la segunda componente es igual a la primera, pero cambiada de signo. Entonces, bueno, esto también pertenece a H. Entonces, se están cumpliendo las dos reglas de la cerradura. La suma y el producto por un escalar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, concluimos efectivamente, decimos por lo tanto, H es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Pues. Y el espacio vectorial B es el conjunto de los números del plano cartesiano, pues, R cuadrado, ¿bien? Entonces, este sería nuestro primer ejercicio. Con el segundo ejercicio ya vamos entrando en calor, bien, como dicen. Entonces, vamos con otra página, bien. El segundo ejercicio también es del libro del profesor Giovanni Picella. Dice lo siguiente. En este caso, vamos a definir que H va a ser el subconjunto definido por un par ordenado tal que la primera componente es X y la segunda componente es X más 1. Bien, tal que X pertenece a los reales en el espacio vectorial de R cuadrado. En el espacio vectorial de R cuadrado. Bien. Entonces, con esto, ¿qué podemos definir? Bueno, vamos a analizar. Lo primero es construir un vector B1. Para el primer axioma, entonces construimos nuestro vector 1, que tendría que forma x1, x1 más 1. Acuérdense que nosotros tenemos que guiarnos por la forma de H, ¿no? H es un conjunto de vectores de dos componentes que tiene esta forma, cuya primera componente es X y la segunda componente es la primera, pero aumentada en 1. ¿Bien? Ahora vamos a construir un vector 2. Nuestro vector 2, ¿qué forma tendría? X2 y X2 más aumentada en 1. Vamos a sumar, entonces quedaría B1 más B2, es la suma usual, quedaría X1 más X2, X1 más X2, pero entonces me daría 1 más 1, 2. Entonces, como podemos observar, esto no pertenece a H. ¿Por qué razón? Bueno, muy sencillo. Aquí, digamos que el cuerpo geométrico, el vector, tendría que tener esta característica. La primera componente sumada en 1, aumentada en 1. Y aquí tenemos nuestra primera componente, pero está aumentada en 2. Entonces, no es necesario que nosotros hagamos el segundo axioma, porque ya por aquí nosotros podemos concluir directamente que H no es un subespacio vectorial de el espacio vectorial de R2. El espacio vectorial de R cuadrado. Bien. Vamos entonces con un tercer ejercicio, porque nos va a dar chance de hacer bastantes ejercicios.
este tema en un inicio es engorroso para muchos estudiantes, pero una vez que, digamos, agarran el hilo, ya se hace mucho más sencillo. El tercer ejercicio también del libro del profesor Giovanni Pisella. Dice así, vamos a colocarle aquí que H va a ser igual NM, tal que NM pertenecen, ahora aquí, ojo pelado, NM pertenece a Z. Z es el conjunto de números enteros en el espacio vectorial de R2. En el espacio vectorial R2. Ok. Entonces tenemos que el subconjunto H es el conjunto de vectores que tienen esta forma, cuya primera componente es un número entero y la segunda componente también es un número entero. Entonces, vamos a cumplir con el primer axioma de las condiciones de su espacio vectorial, ¿no? Que es la cerradura de la suma. Entonces, bueno, vamos a escribir que un vector 1 sería n1, m1. Ya tenemos un vector 2 que va a ser n2 y m2 y vamos a sumar el vector 1 más el vector 2. Entonces nos daría aquí n1, vamos a borrar aquí que aquí me equivoqué, aquí vamos a escribir n1 más n2, m1 más m2. Recuerden ustedes que estamos haciendo la suma usual porque el ejercicio no me dicen otra cosa, sino que utilice la suma usual y el producto por un escalar usual. Esto pertenecerá a H. Sí, esto pertenece a H. ¿Por qué razón? Bueno, porque la suma de dos números enteros da como resultado un número entero. O sea que esto pertenece a Z. La suma de un número entero también da un número entero. Esto pertenece a Z y obviamente entonces tiene la forma, la suma, como un vector de dos componentes cuyas entradas, o sea, cuya componente, digamos, primaria y la componente secundaria, por llamarlo así, serían números enteros. Bien. Vamos entonces con el axioma de la cerradura de la multiplicación por un escalar. Tenemos alfa de nm. Aquí tendremos alfa por n y alfa por m. Y obviamente, si hacemos un poquito del análisis, nos vamos a dar cuenta que esto no pertenece a H. ¿Por qué razón? Bueno, porque alfa pertenece a los reales. Alfa es un número real. Y el producto de un número real por un entero me da un número real. Producto de un número real por un entero me da un número real. Entonces ya no sería este vector de la forma de los vectores de H. Bien. Entonces, por lo tanto, H no es un subespacio vectorial de el espacio vectorial de R cuadrado. Vamos ahora con un cuarto ejercicio. Ya creo que está bien la cantidad de ejercicios que hicimos del libro del profesor Giovanni Pisella Pierro de la Universidad de Carabobo. Ahora vamos a tomar unos ejercicios del libro de álgebra lineal, matemáticas 4, del profesor Stanley Grossman, un profesor icónico en el área del álgebra lineal. Bien. Entonces vamos a tomar el primer ejercicio de la página del 185 de ese libro. Dice lo siguiente. En los problemas del 1 al 26 determine si el subconjunto dado H del espacio vectorial B es un subespacio de B. Entonces, bueno, me dicen que B es el espacio vectorial de R cuadrado. Y H sencillamente, bueno, son el par ordenado XY tal que Y sea mayor o igual que 0. Entonces aplicamos nuestro primer axioma. El primer axioma, el axioma de la suma. Vamos a escribir un primer vector
que vamos a llamar x1, y1. Entendiendo pues que y1 es mayor o igual que 0. Tenemos un segundo vector que tendría como componente x2, y2. Y entendiendo pues que y2 tiene que ser mayor o igual que 0. Y hacemos la suma de b1 más b2. Esto nos daría entonces x1 más x2, y aquí nos daría y1 más y2. Como pueden observar, a mí no me importa quién es x1 más x2. No me importa porque yo, la condición de x1 y de y1 o de x, la condición de x no me indica nada, pues simplemente x puede ser cualquier número, ¿no? Pero la suma de y1 más y2 efectivamente es un número mayor que 0, dado que y1 es mayor o igual que 0, y2 es mayor o igual que 0, entonces si hago y1 más y2 también va a ser mayor o igual que 0. Bien, entonces se cumple esto, se cumple que y1 más y2 es mayor o igual que 0 y por lo tanto, entonces esto pertenece a H, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a demostrar? Bueno, vamos a demostrar ahora la segunda, el segundo axioma, que es el producto por un escalar, alfa xy. Esto nos da como resultado alfa x y alfa y. Pero aquí entramos, igualmente como el ejercicio anterior, creo, donde no se cumplía el producto por un escalar. ¿Por qué razón? Bueno, porque alfa pertenece a los reales. Los reales pueden ser números enteros, números fraccionados, positivos, negativos, irracionales. Entonces, si nosotros tenemos el producto de un número real, que va a ser positivo o negativo, lo multiplicamos en este caso por y, que es un número positivo. Si alfa es negativo, esta condición me da negativo. O sea, no garantizo que alfa por y sea positivo. Entonces, en base a ese criterio, entonces nosotros podemos decir que, bueno, que esto no pertenece a H. Por lo tanto, que concluimos, bueno, que H no es un subespacio vectorial de el espacio vectorial B. Ya le estamos entrando en calor a estos ejercicios, estamos entendiendo cuál es la dinámica de ellos, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora el segundo ejercicio, que sería el quinto para nosotros, pero el segundo ejercicio del profesor de Stanley Grossman. Y dice así, dice B es el espacio vectorial de R cuadrado. Bien. Pero ahora H va a ser un par ordenado XY tal que X sea igual a Y. Bien. Bueno, vamos entonces a definir el axioma de la suma, ¿no? Que la suma sea cerrada. Construimos un vector B1 que tendría como componentes X1 y Y1. Bien. Pero X sea igual a Y. Ok, entonces si X es igual a Y, entonces aquí el vector sería así. XX o YY, bien, cualquiera de las dos opciones. Entonces aquí escribiríamos X1 y sería X1. Entonces tenemos un vector 2 que tendría como componentes X2, X2. Sumamos B1 más B2, sería entonces X1 más X2 y X1 más X2. Y pertenece a H, tiene la forma, ¿no? Tiene la forma. Bien. Este símbolo de pertenencia me quedó bien feo. Ahora sí. Tenemos ahora el segundo axioma, que es el producto por un escalar. En este caso, bueno, alfa x, x. Aquí me quedaría esta expresión. Y obviamente la segunda es igual a la primera. Por lo tanto, esto pertenece a H. Bien. Y bueno, entonces se concluye que H es un subespacio
vectorial del espacio vectorial B. Aquí hay otros ejercicios que se ven bien interesantes, porque ya hemos hecho bastante de vectores. Vamos a escoger aquí al azar, ¿será? El ejercicio 12. Vamos a escoger entonces aquí. Este sería para nosotros el número 6, ¿no? Ok. Vamos a escoger el ejercicio número 12 de ese libro profesor Grossman. Dice que B ahora son matrices de 2 por 2. Son matrices de 2 por 2. H me dice que es una matriz A que pertenece al conjunto de matrices de 2 por 2, tal que A tenga esta forma. La primera entrada, el elemento 1, 1, A, fila 1, columna 2, B, fila 2, columna 1, menos B, y la entrada 2, 2, C. Vamos a acomodar aquí, esto es una igualdad. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos. Eso, ¿cómo probamos? Bueno, la forma de H es esta, ¿no? Lo que vamos a señalar aquí. Esta es la forma de H. Una matriz de 2, son matrices 2 por 2, tal que, bueno, la diagonal principal sería A y C, dos números reales cualesquiera, y la diagonal secundaria es el mismo número, pero cambiado de signo aquí. En la entrada fila 2, columna 1, 2, 1. Cambiado de signo con respecto a la fila 1, columna 2. Entonces, bueno, vamos a construir esas dos matrices para demostrar la cerradura de la suma. Entonces, bueno, podemos decir que tenemos una matriz 1. Ya, que este lapicito no me está gustando mucho. En esta pizarra, bueno, se tiene la ventaja de grabar directamente. Una matriz 1 que vamos a llamar entonces A1, B1, menos B1 y C1. Tenemos una matriz 2 que vamos a llamarla entonces A2, B2, menos B2 y C2. Aquí vamos a hacer entonces la suma de A1 más A2. La suma de matrices usual. Que sería sumar entrada con cada entrada, ¿no? En este caso me daría A1 más A2, B1 más B2. Aquí sería menos B1 menos B2 y aquí sería C1 más C2. Seguimos para acá, eso me queda que A1 más A2 tendría esta forma, ¿no? A1 más A2, B1 más B2. Si sacamos un factor común menos aquí, quedaría B1 más B2 y aquí me queda C1 más C2. Si nos damos cuenta en detalle, analizando en un proceso de comparación, visualizando, nos damos cuenta que sí, efectivamente, esta matriz suma A1 más A2 corresponde al conjunto H, pertenece a H, porque la entrada principal tiene una suma de números cualesquiera, igual que C1 más C2, pero aquí en la diagonal secundaria es la misma, el mismo término cambiado de signo. Entonces, esto pertenece a H. Se cumplió el primer axioma, la suma es cerrada. Vamos con nuestro segundo axioma. Me dice que entonces el alfa por A sería alfa veces esa matriz que tenemos de esta forma. AB menos B y C. El producto de un escalar por una matriz, ustedes recuerdan, ¿no? Que es alfa A, alfa B, menos alfa B y alfa por C. Y haciendo el mismo proceso de comparación, nos podemos dar cuenta de que esta matriz efectivamente pertenece a H. Es de la misma forma. Observen que esta entrada es igual a esta, que está aquí, solo que está cambiada de signo, tal como lo establece el criterio, ¿no? Entonces podemos concluir para este ejercicio, que H es un subespacio vectorial del
espacio vectorial B, que es el de las matrices de 2 por 2. Entonces, decisión salomónica. Hice 3 ejercicios del libro del profesor Giovanni Picella, hice 3 ejercicios del libro del profesor Stanley Grossman. Entonces, no voy a dejar por fuera a los profesores Larson y Falvo, ¿no? De fundamentos de álgebra lineal. Entonces, vamos con un ejercicio número 7. Ya llevamos 25 minutos de video. Creo que lo he hecho bastante rápido y aspiro que, o espero mejor dicho, que les guste el video, que lo compartan. He puesto todo mi esmero, todo mi cariño para hacerme entender. Bien. Dice, en el ejercicio del 1 al 6, compruebe que W es un subespacio de B. En cada caso, suponga que B tiene las operaciones estándar. Ok, en este caso ahora nos están diciendo que B, que W es el subconjunto de B. Pero ahora son vectores de 4 componentes. Una primera componente x1, x2, x3 y la cuarta componente es 0. Bien. Tal que, aquí dice tal que, bueno, la condición tal que x1, x2 y x3 son números reales, es decir, pertenecen a los reales. Bien. Ese es mi conjunto W. Y B, bueno, es el espacio vectorial de R4, de los vectores de 4 componentes. Bien. Entonces nos piden determinar si W es un subespacio vectorial de B. Bueno, aquí cada autor toma letras distintas. Aquí tenemos el conjunto B, que es el conjunto de R4. Aquí tenemos un subconjunto que vamos a llamar W. Entonces, si ese subconjunto W cumple con los dos axiomas de la cerradura, es decir, la suma de dos elementos W también pertenecen a W y el producto por un escalar pertenece a W, entonces implica que W es un subespacio vectorial de B, que explicamos con otras letras en los ejercicios anteriores. Entonces, el primer axioma, ¿cuál sería? Vamos a escribir primero, vamos a construir quién es el primer vector. Vamos a llamar el primer vector B1. Bueno, aquí me la pone un poquito difícil porque todos la llamaron X1. Bueno, entonces vamos a cambiar de letra. Aquí sería X1, X2, X3 y 0. Entonces, el vector 2, en vez de llamarlo X, vamos a llamarlo Y. Pues Y1, Y2, Y3 y 0. Y vamos a sumar. Vamos a hacer B1 más B2. Como es la suma usual, quedaría X1 más Y1. Aquí quedaría X2 más Y2. Aquí quedaría X3 más Y3. Y aquí la suma de 0 más 0 me daría 0. Y obviamente está teniendo la forma de los elementos de W, que son los vectores de 4 componentes cuyas 3 primeras son números reales. O sea que esto pertenece a W. El segundo axioma sería el producto por un escalar. Entonces, multiplicamos por un escalar a X1, X2, X3 y 0. Esto nos daría alfa X1, alfa X2, alfa X3, aquí me da 0. Y obviamente el producto de un escalar por un número real me da un número real. O sea que esto sigue perteneciendo a W. Entonces, es cerrada la suma, es cerrada el producto por un escalar. Se concluye entonces que W es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Son los vectores de R4. Entonces, ya llevamos casi media hora, pero tenemos que seguir porque no quiero dejar a Larson y a Falvo con un solo ejercicio. Vamos con el ejercicio número 8. Vamos a ver qué escogemos por aquí. Ya hemos hecho bastante de vectores. Hicimos uno de unas matrices. Vamos a ver esta condición. Esta condición se ve chévere. El segundo ejercicio. Dice así. W son entonces
vectores de dos componentes, para ver, no, de tres componentes. Aquí aparece x, y la tercera componente se escribe así, 2x menos 3y. Bien, tal que x y y son números reales, o sea, pertenecen a los reales. Mientras que b pertenece a R3. Me tardó eso un poquito en copiar, lo que pasa es que ya es de noche y bueno, mis lentes están un poquito fallos, entonces bueno, me podrán me podré explicar de que no estoy viendo muy bien. Pero eso lo vamos a solucionar pronto. Entonces tenemos un primer vector. Un primer vector tiene que tener esa característica, ¿no? Entonces decimos que x1, y1, 2 veces x1 menos 3 veces y1. Sí, porque lo que me define prácticamente es lo que me dice aquí, ¿no? Que la tercera componente es 2 veces la primera, 2 veces la primera menos 3 veces la segunda. Entonces eso es lo que estamos haciendo, 2 veces la primera menos 3 veces la segunda. Bien, ahora vamos a construir un segundo vector, que sería entonces, vamos a llamarlo x2, y2, 2x2 menos 3y2. Y vamos a sumar. Aquí sería b1 más b2, quedaría x1 más x2, y1 más y2. Aquí la suma me quedaría 2x1 más 2x2 menos 3y1 menos 3y2. Esto lo podemos reordenar. O sea, esto me va a quedar aquí igual, x1 más x2, y1 más y2. Aquí puedo sacar factor común 2, que multiplica x1 más x2. Puedo sacar factor común 3, o menos 3, que multiplica a, aquí falta un 1, y1 más y2. Y nos podemos dar cuenta que esto pertenece a W. Eso pertenece a W porque tiene la misma forma. Observen que estamos buscando, aquí está, 2 veces la primera menos 3 veces la segunda. ¿Qué nos falta ahora comprobar? El segundo axioma, que es el producto por un escalar. Es decir, que alfa veces xy 2x menos 3y. Esto nos da como resultado alfa x, alfa y aquí sería 2 alfa x menos 3 alfa y. Porque el producto por un escalar, el producto usual, puedo aplicar una propiedad distributiva, ¿no? Esto multiplica esto, esto multiplica todo esto. Entonces esa alfa que está por fuera multiplicaría tanto al 2x como al menos 3y. Entonces aquí vemos que alfa x está aquí, está viendo 2 veces, alfa y está aquí, por lo tanto también pertenece a W. Entonces, ¿qué concluimos en este ejercicio? Bueno, concluimos que W es un subespacio vectorial del espacio vectorial de B. ¿Y quién es B? Bueno, son todos los vectores de tres componentes. Aquí aparece otro de otra matriz, muy parecido al anterior. Bueno, aquí, aunque aquí me dice otra pregunta, W, vamos a hacer esta que me parece más interesante. Vamos con la pregunta 9 para cerrar ya este video. Porque aquí me dicen del ejercicio 7 al 18, del ejercicio 7, W no es un subespacio del espacio vectorial dado. Compruebo lo anterior por medio de un ejemplo específico que viole la prueba para un subespacio vectorial. Teorema 4.5. Entonces, en este ejercicio lo que te dice es lo siguiente. Te dice que W es el conjunto de todos los vectores, en R3
en R3, cuya tercera componente es menos 1. Cuya tercera componente es menos 1. Ah, bueno, eso es que es lo que vas a construir. Bueno, tú, es muy sencillo porque tú básicamente lo que vas a decir, bueno, es redefinir H, pues. ¿H quién es? Un conjunto de vectores R3. Ah, bueno, X, Y. Y cuya tercera componente es menos 1. Eso es H. Tal que X y Y pertenecen a los reales. ¿Y quién es B? Bueno, B es el espacio vectorial de R3. No se demuestra, bueno, lo mismo, pero aquí lo que te piden es que lo hagas después con un ejemplo, ¿no? Dice, compruebe lo anterior por medio de un ejemplo específico, tal. Bueno, eso ahorita hacemos un ejemplo, pero vamos a demostrar que esto no cumple, ¿no? Porque es muy fácil de ver, que B sub 1 sería un vector que vamos a definir como x1, y1 y menos 1, y B2 es x2, y2 y menos 1, y cuando yo sumo B1 más B2 me da x1 más x2, y1 más y2, pero aquí me da menos 2, y ya menos 2 no pertenece a W, que es el conjunto de vectores cuya tercera componente es igual a menos 1. Entonces, un ejemplo específico, bueno, pero esto de manera más general, pero qué sé yo, no sé, en vez de colocar letras, entonces colocamos unos números, pues, ejemplo específico, bueno, decimos que B1 es 1, 2 y menos 1, que B2, no sé, es otro vector cualquiera allí, 4, 5, pero que la componente 3 sea menos 1. Entonces resulta que cuando sumo B1 más B2 me da 1 más 4, 5. 2 más 5 son 7. Menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, bueno, aquí podemos ver que este vector pertenece a H, bueno, a W. Entonces aquí me equivoqué, porque aquí tenía que haber colocado W, aquí al inicio. A W, ¿no? Entonces pertenece a W. Este pertenece a W, pero este no pertenece a W, porque la tercera componente es distinta de menos 1. Entonces concluimos que W no es un subespacio vectorial del espacio vectorial B, que son los vectores de 3 componentes. Bueno, con esto cerramos, porque ya llevamos casi 40 minutos de video. Hicimos 9 ejercicios, como les prometí, de 3 libros distintos, de 4 autores, de 4 autores distintos, y espero que haya sido de provecho. Ojalá compartan este video a todas aquellas personas que quieren aprender álgebra lineal, y me motivo más porque yo hice un video de espacios vectoriales creo que fue el año pasado o el antepasado, y estoy motivado ahorita a seguir haciendo videos de álgebra lineal. Si veo que hay bastantes comentarios en este video, si se comparte, si tiene bastantes visualizaciones, entonces les prometo hacer un video de espacios vectoriales en detalle para ir renovando el material que tengo aquí en mi canal. Bueno, sin más, que pasen una feliz noche, un saludo solidario a todos mis estudiantes y bueno, hasta luego.